Buenas noches con todos. Bienvenidos a este estudio de Primera de Corintios, capítulo 15, la segunda parte sobre el tema de la resurrección de los muertos. Bendecimos a todas las personas que se conectan, a todos los que son fieles, que cada semana a semana toman un tiempo para estudiar, para escuchar la palabra de Dios, para estudiarla en forma detenida y muy específica, porque la palabra es rica realmente para nosotros. Yo les voy a invitar el día de hoy a orar para que el Señor nos acompañe en este estudio. Padre, toma tú el control de la palabra, dirige nuestros pensamientos y nuestros corazones para tu gloria. Bendícenos con ella en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy vamos a terminar con el capítulo 15 de Primera de Corintios y vamos a utilizar mucho el texto bíblico, así que les invito a buscar en sus Biblias el capítulo 15 de Primera de Corintios y tenerlo abierto. Los textos que no son de Primera de Corintios 15 van a aparecer en pantalla, pero todo lo que es el capítulo 15 vamos a tener que leerlo directamente de nuestra Biblia. Así que por favor abran sus Biblias en Primera de Corintios capítulo 15. ¿De acuerdo? Muy bien. Esta es la segunda parte del estudio de la resurrección de los muertos que empezamos la semana pasada. Para los que no lo han visto, les recomiendo buscarlo en el internet, el estudio previo, la resurrección de los muertos, parte 1. Y como resumen de la semana pasada, vamos a empezar leyendo en Primera de Corintios, capítulo 15, los versículos 12 al 14, que fue lo que estudiamos la semana anterior. Primera de Corintios 15, versículos 12 al 14. Dice, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y versículos 20 y 21. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Hemos visto en el pasaje que acabamos de mencionar, y lo dijimos la semana pasada, que hay una relación entre la resurrección de los muertos y la resurrección de Cristo, ¿no? Hemos dicho que la resurrección de los muertos es un evento futuro profetizado en la Biblia, y la resurrección de Cristo son las primicias, es decir, el primer fruto de la resurrección de los muertos. Entonces, la resurrección de Cristo está relacionada a la resurrección de los muertos, porque Cristo viene a ser el primer resucitado. Y de la misma forma nosotros resucitaremos. Lo que dijimos sobre la resurrección de los muertos era que la doctrina consiste en que este cuerpo material en el que existo ahora será revestido, será levantado de la muerte y revestido de una carne incorruptible para unirse a mi alma en la eternidad. Vamos a repasar. Entonces la doctrina consiste en que este cuerpo material en el que existo ahora será levantado de la muerte, revestido de una carne incorruptible para unirse a mi alma en la eternidad. Y al estudiar este tema de la resurrección de los muertos, encontramos varias enseñanzas. Una, que los hombres del Antiguo Testamento hablaron de la resurrección de los muertos, que Jesús habló de la resurrección de los muertos,
que los apóstoles hablaron de la resurrección de los muertos, que Jesucristo fue el primero en resucitar corporalmente como muestra de lo que ocurrirá con nosotros, que existe la resurrección de los justos para vida y que existe la resurrección de los impíos para muerte. Ahora, cuando estudiamos esto, yo me pregunto, ¿no se emociona? ¿No se emociona tu corazón saber que aunque muramos, algún día nos levantaremos de la muerte y seremos revestidos de un nuevo cuerpo? Claro, ojalá que sea un cuerpo para vida eterna, ¿no es cierto? Pero a mí me llama la atención porque significa que nos volveremos a ver. ¿Tienes alguna persona que ha sido creyente en Cristo, que ha fallecido? Yo tengo un amigo que falleció la semana pasada, gran amigo mío, y pienso en esto, pienso en su muerte, se fue, partió, pienso en mi madre, también creyente en Cristo, que falleció, pienso en tantos amigos que tenían a Cristo en su corazón que fallecieron. Y yo sé que algún día resucitarán de los muertos y los volveré a ver, nos volveremos a encontrar con cuerpos revestidos con como el cuerpo que Cristo tenía cuando resucitó. También es cierto que existe resurrección de los impíos para muerte. Y eso me da mucha pena también. Pero ¿no es maravilloso pensar que cuando muramos la muerte no es el fin? Que después de la muerte viene la resurrección y y con la resurrección mi alma será revestida de un nuevo cuerpo. Ahora sí, agarran su Biblia, porque en 1 Corintios capítulo 15 vamos a empezar leyendo el versículo 23. Y vamos a contestar las siguientes preguntas que quedaron pendientes la semana pasada. Por ejemplo, ¿cómo y cuándo ocurrirá este evento? ¿Cómo y cuándo ocurrirá la resurrección de los muertos? 1 Corintios 15, versículo 23 dice: pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Y luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia. Porque es preciso que Él, Jesús, reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido será la muerte. Muy bien. La pregunta entonces es, ¿cómo y cuándo ocurrirá este evento? En primer lugar dice, todo a su debido orden. Cristo, las primicias. Esto lo vimos la semana pasada. La resurrección de Cristo al tercer día de estar muerto fue el inicio, la primicia, el primer fruto de la resurrección de los muertos. Cristo, las primicias. Luego dice, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Quedó claro? Los que son de Cristo, esta es la resurrección de los justos, ocurrirá primero. La resurrección de los impíos ocurrirá después. La primera resurrección se le llama, es la resurrección de los justos. Dice el texto, luego los que son de Cristo, ¿cuándo? En su venida, cuando Cristo venga por segunda vez. Vamos a tomar un tiempito para hablar de este tema, que hay veces que se habla poco en la iglesia sobre esto. En Juan capítulo 14, versículos 1 al 4, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino.
En primer lugar, Jesús prometió que vendría por segunda vez. Se lo dijo a sus discípulos: y si me fuere, os prepararé un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Otro pasaje en Hechos, capítulo 1, versículos 10 y al 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Cuando los apóstoles estaban viendo la ascensión de Cristo, como Cristo era ascendido al cielo, estos ángeles se pararon al costado de ellos y le dijeron: ¿qué hacen ustedes mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Tomen nota que los ángeles no dijeron: vendrá otro parecido o vendrá otro con otro nombre. No, dijo que el mismo Jesús, que tenía las heridas en sus manos, en sus pies, en el costado, ese mismo Jesús vendrá, para que no se dejen confundir con todos los estafadores que andan por el mundo diciendo que ellos son el nuevo Cristo. Los ángeles dijeron que este mismo que ha ascendido, ese mismo volverá. Y cuando venga, vendrá exactamente con las mismas heridas que tuvo después de haber sido crucificado y después de haber sido resucitado. ¿De acuerdo? Entonces, Jesús prometió que iba a volver. Los ángeles prometieron que iba a volver. Y entonces, cuando Jesús venga por segunda vez, porque va a venir por segunda vez, entonces ocurrirá la resurrección de los justos para vida eterna. Los que son de Cristo resucitarán. El pasaje en Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 6, dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces, estamos diciendo que la primera resurrección, la resurrección para vida, ocurrirá cuando Jesucristo venga por su iglesia por segunda vez. Por eso es que la primera resurrección va acompañado del arrebatamiento de la iglesia. Es decir, los que tienen a Cristo, los que son de Cristo y que han fallecido, resucitarán de los muertos. Y los que no hayan fallecido todavía, porque todavía estén vivos, ¿no? Vamos a pensar que Cristo viene en nuestra época, ahora, esta semana. Los que todavía estemos vivos, seremos arrebatados para pasar por ese proceso de reconstrucción corporal, de resurrección.
Y eso lo vemos en Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, la segunda venida de Cristo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y este texto de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, muestra con claridad el arrebatamiento de la iglesia. Nuevamente, hoy en día, tanto pastor fraudulento, maestro engañoso, profeta mentiroso, están diciendo que no hay arrebatamiento de la iglesia. Aquí está la enseñanza bíblica. Más claro no canta el gallo. Entonces acá dice clarísimo que cuando el Señor venga, entonces los muertos en Cristo resucitarán de los muertos. Los que tenían a Cristo en su corazón y fallecieron, resucitarán de los muertos. Y los que están todavía vivos serán arrebatados juntamente con Cristo en las nubes y recibirán su resurrección también. Y luego reinarán con Cristo 1000 años. 1000 años será el tiempo del milenio, ¿no? ¿Ok? Ahora, volviendo al texto a Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 24, dice: luego el fin, cuando entregue el reino de Dios al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Después del milenio, ¿qué ocurre? Después del milenio viene el juicio frente al gran trono blanco. Después del milenio viene el juicio final. Y entonces ocurre la segunda resurrección, que es la resurrección de los impíos para muerte. Vamos a leer el texto en Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la segunda resurrección. Recuerden que ya la primera resurrección ocurrió para los que tenían a Cristo, ya ocurrió 1000 años antes. Y ahora ocurre que la muerte y el Hades es el lugar de los muertos, entregarán a sus muertos para ser juzgados ante el gran trono blanco. Es interesante porque dice la muerte y el Hades, versículo 14, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, como si fueran seres, como si fueran personajes, ¿no? ¿Verdad? Y luego dice la última pregunta, es la clave. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y aquí la pregunta que cada ser humano debería hacerse es esta: ¿está mi nombre realmente inscrito en el libro de la vida? ¿Qué es el libro de la vida?
La Biblia menciona que el libro de la vida es el libro donde están registrados todos los nombres de las personas que a través de la historia han sido salvas o serán salvas por la gracia de Dios. Y cuando uno abre su corazón y entra a formar parte del pueblo de Dios, cuando uno se integra al pueblo de Dios, no por obras, sino por la obra de Cristo en la cruz. Es decir, cuando yo entiendo que mi situación de pecado me aleja de Dios, pero que la obra de Cristo me abre el camino de reconciliación y tomo el camino de regreso que se llama la conversión, tomo el camino de regreso y regreso a mi Padre, a mi Creador, al que me hizo, al que me dio la vida. Regreso en una actitud de corazón a Él y Dios me acepta como hijo adoptivo. Entonces yo empiezo a formar parte del pueblo de Dios. Dios es mi Padre, Dios gobierna, dirige mi vida, yo le sirvo, yo soy parte de sus hijos, de su pueblo, y entonces mi nombre aparece escrito, inscrito en el libro de la vida. Y dice el texto bien claro, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Y qué pregunta debo hacerme yo en mi existencia? ¿Estoy inscrito en el libro de la vida? Sí. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? ¿Has entrado a formar parte del pueblo de Dios? ¿Te comportas como un hijo de Dios? Tu naturaleza sigue los caminos de Dios. ¿Amas al Señor? ¿Buscas al Señor? ¿Quieres tener una comunión con Dios o estás aferrado a esta tierra? ¿Tienes tiempo para el Señor? ¿El Señor es una prioridad en tu vida o no tienes tiempo para el Señor? El Señor es tu Padre con el cual tú conversas, tienes una relación personal con Él, tienes una relación con su palabra o vives alejado de Dios. Es simple. Y cuando tú te haces esas preguntas, tienes que llegar a una conclusión, porque te lo estoy diciendo ahora. Te lo estoy diciendo, estamos leyendo el texto, versículo 15, y más claro no puede ser la Biblia. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, la resurrección de los muertos, la primera resurrección ocurrirá 1000 años antes. Y después de esos 1000 años, después del milenio, ocurre la segunda resurrección, la resurrección de los impíos para muerte. ¿De acuerdo? Entonces ya hemos contestado a la pregunta ¿cómo y cuándo va a ocurrir la resurrección de los muertos? La respuesta es en 2 etapas. La primera, cuando Cristo venga. Los que están muertos resucitarán y los que están vivos serán arrebatados con la iglesia hacia el cielo. Y la segunda resurrección, que es la resurrección para muerte, que ocurrirá 1000 años después, cuando entremos ante el gran trono blanco y todos los seres serán juzgados delante del trono blanco. ¿De acuerdo? Vámonos a Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 27 y 28. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 27 al 28. Dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Estos 2 versículos nos hablan de un tema interesante. Vinculado a la resurrección de los muertos está la sujeción del universo ante su creador. Este es un tema interesante porque la sujeción ante la autoridad espiritual es parte de la fe. La sujeción ante la autoridad, ante Dios Padre, ante su Hijo, ante el Espíritu Santo, es parte de la fe bíblica. Lo que acabamos de ver
es que todo el universo, de una u otra forma, se va a sujetar al Padre Celestial. Vamos a repetir el texto. Todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Estamos hablando de Dios. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas a Jesucristo, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Vamos a entender que el universo, y todo es, incluyendo la resurrección de los muertos, tiene como objetivo que el universo se sujete a la autoridad suprema del Rey de Reyes y Señor de Señores. Sin embargo, el hombre no quiere sujetarse a la ley de Dios. El hombre no quiere sujetarse a la autoridad de Dios. El hombre se rebeló a la autoridad de Dios porque es un principio, es el principio de rebeldía, el mismo principio que llenó el corazón del diablo al no querer sujetarse a Dios. Y el diablo le dijo a Dios, mira, tú gobierna a la derecha, yo gobierno a la izquierda. El diablo era un simple ángel caído y se creía Dios. El diablo se creía Dios. Y entonces le dice a Dios, mira, tú reina por acá, yo reino por allá y todos en paz. Y eso no es así. El diablo no es más que un pobre y ridículo ángel caído. No es más que eso. Y entonces ese principio de rebeldía, de no querer sujetarse a Dios, es el principio que llenó el corazón de los hombres. Y por eso los hombres y las mujeres no quieren sujetarse, en primer lugar no quieren sujetarse a Dios, porque viven una rebeldía espiritual permanente. Esta rebeldía la vemos en las áreas de la vida cotidiana. Los seres humanos tenemos un problema de sujeción. ¿Por qué? Por la soberbia de nuestro corazón. A mí nadie me manda. Yo no tengo a nadie encima mío, yo hago lo que me da la gana. Ese principio que lo manifestamos con los seres que nos rodean, refleja mi corazón con Dios. Si yo no puedo sujetarme a las personas que debería sujetarme en esta tierra, tampoco me sujeto a Dios. No seamos mentirosos. Yo no puedo, si no me sujeto a los que veo, ¿por qué me voy a sujetar a Dios, a quien no veo? Y ese principio, por ejemplo, en el Salmo 107, dice, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Este es el punto, la rebeldía a la palabra de Dios, que no queremos sujetarnos a la palabra de Dios. Romanos 1, 21 y 22 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y Romanos 8, del 7 al 8 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así que tenemos un problema de sujeción que nos lleva a una actitud de rebeldía ante el Padre. Entonces nos rebelamos contra Dios, nos quisimos liberar de la autoridad de Dios, quisimos exonerarnos a nosotros mismos de la sujeción a Dios, a su palabra, a sus leyes. Y por eso es que Dios envió a su Hijo para arreglar esta situación. Dios envió a su Hijo para arreglar esta situación. Y su muerte en la cruz, lo que hizo Cristo al morir en la cruz, fue abrir el camino de retorno. Abrir el camino de retorno, de reconciliación. Escúchenme bien.
No hay ningún esfuerzo humano que alcance a Dios, porque lo más que podemos hacer va marcado con nuestro egoísmo, con nuestra envidia, con nuestra hipocresía, con nuestra maldad. El único camino para llegar a Dios es la cruz de Cristo. La cruz de Cristo, sin la obra de Cristo en la cruz, nada que el hombre haga es aceptable delante de Dios. ¿Me entendieron? Sin la obra de Cristo en la cruz, nada que hagamos es aceptable ante los ojos de Dios. La obra de Cristo en la cruz abre el camino de reconciliación. Nos permite tener acceso a un Dios santo, porque en la cruz Cristo cargó mis pecados. Y ahora que Cristo ha abierto este camino, ahora que Cristo se sacrificó para abrir ese camino de reconciliación, ¿qué es lo que el hombre tiene que hacer? El hombre tiene que tomar la decisión personal de volver a Dios y sujetarse a la autoridad del Padre. Voy a repetir esta frase. ¿Qué es lo que el hombre debe hacer? El hombre individual, cuando entiende su situación delante de Dios y que solamente por Jesucristo puede llegar ante la presencia de Dios, entonces el hombre, en forma personal, debe tomar la decisión de volver y sujetarse a la autoridad del Padre. El camino está abierto, pero el hombre es el que tiene un problema serio de sujeción. Y por eso nos es difícil aceptar sujetarnos a la autoridad divina. Podemos inventar 50.000 excusas, pero esto lo reflejamos nosotros en la vida cotidiana. La Biblia dice que los ángeles deben sujetarse a Dios. Y en eso todos estamos de acuerdo, ¿no es cierto? La Biblia dice que los hijos deben sujetarse a los padres. Bueno, los padres estamos de acuerdo, los hijos no necesariamente. ¿Por qué? Porque ya le estás diciendo al hijo que necesita sujetarse, tomar una decisión de respetar una autoridad. Y hay hijos que no están dispuestos a hacerlo. Los empleados deben sujetarse a sus jefes. Todos estaríamos de acuerdo, pero hay empleados que no quieren sujetarse a sus jefes, ¿no es cierto? Los hombres, como cabeza del hogar, deberían sujetarse a Cristo como su cabeza. Todos estamos de acuerdo en que así debería ser, pero muchas veces el hombre no quiere sujetarse a Cristo cuando quiere hacer lo que le da la gana y no quiere obedecer las leyes de Dios. Las ovejas en la iglesia deben sujetarse a los pastores. Todos los pastores estamos de acuerdo, las ovejas no necesariamente están de acuerdo. ¿Se dan cuenta cómo en cada caso las personas creen que el resto debe sujetarse, pero ellos no? Y por último, la discusión de toda la vida. Las esposas deben sujetarse a sus maridos. Y en esto también, bíblicamente, todos debemos sujetarnos a alguien. Pero, ay, qué difícil es este tema, discutir este tema. ¿Por qué? Porque en el fondo somos rebeldes a Dios. Todo lo que le acabo de mencionar, todos tienen respaldo bíblico. Cada texto que les acabo de mencionar, los hijos sujetándose a los padres, los empleados sujetándose a sus jefes, los ángeles sujetándose a Dios, las ovejas sujetándose a los pastores, las esposas sujetándose a sus maridos. Todos esos son textos bíblicos. No he inventado yo nada. Solamente estoy dándole el texto bíblico. ¿Por qué es tan difícil para nosotros sujetarnos? Porque hay un principio de rebeldía en el corazón. Porque no quiero sujetarme ante nadie porque quiero hacer siempre lo que me da la gana. Y eso refleja mi relación personal con Dios. Porque si no me sujeto a los que veo, menos me voy a sujetar a quien no veo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que tomar una decisión personal. Si realmente vamos a pasar por la resurrección de los muertos, tengo que evaluar mi vida para saber si estoy dispuesto a sujetarme a Dios Padre. Y la gente dirá, sí, a Dios Padre sí, pero a los que me rodean no. Mentira. Si no me sujeto a los que me rodean,
menos me sujeto a Dios a quien no veo. Y entonces, ¿cómo se hace esto? Dios ha establecido que todo ser humano debe sujetarse voluntariamente a la autoridad del Hijo de Dios. Dios ha establecido que todo ser humano debe sujetarse voluntariamente a la autoridad del Hijo de Dios, no a la fuerza, voluntariamente. ¿Por qué? Porque cuando yo me sujeto a la autoridad del Hijo de Dios, que luego se sujetará al Padre, para que luego todo el universo esté sujeto a la autoridad divina. Qué precioso. Este es el proceso. ¿Estamos dispuestos a sujetarnos al Padre? ¿Estamos dispuestos a sujetarnos a su palabra? ¿Verdad? Porque hay mucha gente ahí mentirosa que dice que se sujetan a Dios, pero no lo hacen. ¿Cómo se refleja esto? Muy simple. La Biblia te enseña, a ver, tú eres oveja en tu iglesia, ¿estás sujeta a tu pastor? No. ¿Eres rebelde a tu pastor? Es probable que seas rebelde a Dios también. ¿Eres hijo? ¿Sí? ¿Estás sujeto a tus padres? No. Entonces es probable que seas rebelde a Dios también. Y así sucesivamente. Bien. La sujeción también es parte del proceso de redención y salvación. Es decir, no hay persona que sea salva o que haya sido redimida, comprada a precio de sangre, que tampoco pueda sujetarse, porque la sujeción y la salvación van juntas. Miren el texto. En Hebreos 2.8 dice, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, claro, porque este es un proceso voluntario, va a ir viniendo poco a poco. Ahora, en 1 de Pedro 3.22 nos dice, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Dios ha establecido que todos debemos sujetarnos al Hijo de Dios voluntariamente. ¿Y qué pasa con los que no quieren hacerlo? ¿Qué pasa con los que no quieren hacerlo? Romanos 14:11 dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, les guste o no les guste. Filipenses 2:9-11 nos dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Este es el objetivo de Dios para nuestra salvación, que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y eso incluye la tuya y la mía y del que no le guste. Es decir, si tú te sujetas ahora, si tú te sometes al Padre, porque tú dices, Dios es mi Señor, y entonces tú pasas a salvación con resurrección de vida. ¿No quieres? ¿Eres rebelde? ¿Tú quieres vivir la vida como tú quieras? Perfecto, no hay problema. Tú perteneces a resurrección de muerte. Ahora, vamos a entrar a 1 Corintios 15:29. Este es un texto interesante que no vamos a discutir mucho. Dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Pablo está utilizando el ejemplo
de una secta conocida de los corintios que se bautizaban por los muertos. Pablo no está afirmando que hay que bautizarse por los muertos. Está utilizando el ejemplo de una secta que lo hacía y que los corintios conocían. Y entonces Pablo le dice, esa secta, esa gente que se bautiza por los muertos, ¿por qué se bautizan? Por gusto. Eran como un ejemplo, como una ilustración. Pero en ningún texto bíblico, en toda la Biblia, se menciona que tengamos que bautizarnos por los muertos. Y este es un texto interesante porque nos ilustra cómo las sectas utilizan textos como este para formar toda una doctrina. Los mormones, por ejemplo, bautizan por los muertos. Agarrándose de este pequeño texto bíblico, han construido toditita una doctrina que no la encuentras en ninguna parte de la Biblia. Esta es una característica de las sectas, utilizar lo que se llaman pasajes oscuros y construir completamente doctrinas extrañas a la Biblia, pero basándose en un solo texto bíblico. Así que cuidado con esto. Seguimos con el versículo 30. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Dice Pablo. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pablo menciona lo absurdo que sería entregar la vida, vivir una vida sacrificada. Si es que no hay resurrección de muertos, no vale la pena. Y esto es clarísimo. Si solamente tenemos esta vida, si no hay una eternidad, si no hay resurrección de los muertos, y cuando mueres todo se acaba, dime, la conclusión no es correcta, comamos y bebamos que mañana moriremos. Eso es lo que hace todo el mundo. La gente vive desesperada porque tienen miedo ante la muerte, porque no tienen perspectiva de eternidad, no tienen futuro en la eternidad. Y cuando no tienes futuro en la eternidad, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. Sería lo más lógico, es lo que yo haría. Es lo que yo haría. Si yo no tengo perspectiva después de la muerte, si cuando yo llego a la muerte paso a la nada absoluta, me desintegro, me integro a los átomos del universo, si eso es lo que yo pienso, entonces no hay mejor manera de vivir la vida que comamos y bebamos que mañana moriremos. Disfruta todo lo que puedas los placeres de la vida, porque cuando se te acabe la vida se te acabó todo. Pero para nosotros, que creemos que habrá resurrección de los muertos, porque Cristo resucitó de los muertos como primicias, como primer fruto, como la primera ofrenda, entonces decimos, si hay resurrección de los muertos, no se trata de comer o beber y mañana morir, se trata de vivir una vida de tal manera que pueda pasar la eternidad con Dios. Esa es la razón por la cual nosotros, que creemos que habrá resurrección de los muertos, vivimos vidas y a veces entregamos la vida en sacrificio, como Pablo dice acá, que su vida peligraba constantemente. No nos importa peligrar, entregar nuestras vidas, sacrificar, perder todo, no nos importa, porque sabemos que después de la muerte hay resurrección de los muertos y que resucitaremos. Entonces eso nos da perspectiva de vida a nosotros, ¿no? Versículo 33. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Claro, ten cuidado con quienes te juntas. Hay gente que no cree en la resurrección de los muertos y te van a enseñar este principio básico. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Hay gente que está pensando solamente en esta vida y si te rodeas de esa gente te van a jalar, te van a sembrar esas dudas y entonces te van a jalar. Y por eso dicen, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si tú te juntas con gente que solamente está pensando en esta tierra, en los placeres de este mundo, si hay gente que solamente está girando alrededor de sus 80 añitos en esta tierra, esa gente va a influenciar en ti.
esa gente va a influenciar en ti. ¿Saben cuánta gente? Primero venían a la iglesia, después se juntaron con otra gente que no eran de la iglesia. Y poco a poco los fueron sacando de la iglesia, les fueron sembrando en el corazón veneno, mentira, dudas. Yo conozco gente de mi iglesia que me decían, mi hermano, mi hermana, mi prima, me estaban diciendo esto, me hablaban, y cada vez que te hablan, dicen, iban sembrando dudas en tu corazón. Ten cuidado con esta gente. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, dice el texto. Muy bien. Ahora vamos a contestar a una pregunta muy típica. A los versículos 35 al 37 y en adelante. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué significa la resurrección? ¿Voy a recibir el mismo cuerpo, la misma cara? ¿Voy a tener el mismo lunar? ¿Voy a tener el mismo pelo? ¿Con qué cuerpo resucitarán? Y la respuesta de Pablo es genial. Necio, dice. Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y cada semilla su propio cuerpo. Lo que nos está diciendo es que nuestros cuerpos actuales son solo semillas del cuerpo que va a resucitar. Quiere decir que no vamos a tener exactamente el mismo cuerpo. Es como una semilla que la siembras y sale una flor. Entonces nuestros cuerpos actuales son la semilla. Lo que va a salir es la flor. ¿Ok? En el versículo 39 dice, no toda carne es la misma carne. O sea, no vamos a tener este tipo de carne, ¿no? Sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Asimismo, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Entonces lo que Pablo está diciendo es, ¿cómo serán los cuerpos? Bueno, tu cuerpo actual es solo una semilla. El cuerpo que vas a recibir después es la flor. Es la flor. Tu cuerpo tiene que morir para que salga la flor, como toda semilla tiene que morir. Y Pablo dice que los cuerpos van a tener diferentes estructuras. Es decir, por ejemplo, la carne de los peces es diferente, la carne de los animales es diferente, la carne del ser humano es diferente. Y entonces dice, así también hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Lo que tenemos ahora es un cuerpo terrenal y lo que vamos a recibir es un cuerpo de una constitución diferente, una constitución espiritual, igual al que Cristo tenía cuando resucitó, que podía sentarse con sus discípulos a comer, pero también podía traspasar las puertas sin necesidad de abrirlas. Versículos 41. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Interesante acá, en este pasaje que acabamos de leer, miren lo que dice. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. La palabra corrupción significa deteriorarse, descomponerse, perecedero. Nuestro cuerpo actual se deteriora, se descompone, es perecedero. Entonces se siembra en corrupción, pero resucitará en incorrupción. Resucitaremos en un cuerpo que no se deteriora,
un cuerpo que no se descompone, un cuerpo que no perece. Luego dice, versículo 43, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. La palabra deshonra significa vergüenza, desgracia, ¿no? Nuestros cuerpos actuales son deshonrosos, llenos de desgracia. Los cuerpos resucitados son gloriosos. Y luego dice, se siembra en debilidad, resucitará en poder. Debilidad, impotencia. También se traduce la palabra como enfermedad. Nuestros cuerpos actuales se enferman, pero los nuevos cuerpos resucitados no, porque ellos resucitarán en poder. Y esa es la diferencia entre el cuerpo animal que tenemos ahora y el cuerpo espiritual que tenemos después. ¿De acuerdo? Sigamos con el texto, con el versículo 45. Así también está escrito, fue hecho el primer Adán alma viviente y el postrer Adán alma vivificante. Mas lo espiritual no es lo primero, sino lo animal, y luego lo espiritual. El primer Adán es de la tierra, terrenal, y el segundo hombre, Jesucristo, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, también los terrenales. Cual el celestial, también los celestiales. Pablo clava aquí una frase que es impactante. Existen dos. El Adán, el primer Adán, que es el alma viviente, y el postrer Adán, que es el espíritu vivificante. ¿De acuerdo? Versículo 47 dice, el primer hombre, Adán, es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, Jesucristo, que es el Señor, es del cielo, o sea, celestial. Y ahí viene la frase, cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y aquí viene la pregunta, ¿a quién reflejas tú? ¿Reflejas al terrenal o reflejas al celestial? ¿Reflejas al Adán terrenal o reflejas a Jesús celestial? Tu comportamiento, y esto es lo importante, tu comportamiento, ¿a cuál de los dos Adanes está vinculado? ¿Estás vinculado al Adán terrenal y lo reflejas en tus actos, en tu comportamiento, en tu conducta, en tu carácter, en tus sueños, en tus anhelos, en la perspectiva de tu vida, en el uso de tu tiempo? ¿Estás aferrado al Adán terrenal o tu vida refleja al Adán celestial, a Jesucristo? Y eso lo reflejas también en tu conducta, en tu comportamiento, en tus sueños, en tu perspectiva de la vida, en cómo resuelves tus problemas. ¿A quién reflejas? Entonces Pablo escribió ahí, cual el terrenal, tales los terrenales. Y cual el celestial, tales los celestiales. ¿Cómo te considerarías tú? ¿Un terrenal o un celestial? Versículo 49 y 50. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda a la incorrupción. Así como hemos traído la imagen del Adán terrenal, nos toca y nos corresponde traer la imagen de Cristo resucitado. Cuando la gente ve tu vida, ¿puede ver a un Cristo resucitado? Y esto lo digo, hermanos, para que nos evaluemos, para que nos preguntemos, Señor, todavía me falta tanto. Señor, necesito buscarte más. Señor, quiero reflejarte en mis actos. ¿A quién ve la gente cuando ve a ti?
¿Ve al Adán terrenal o ve al Cristo resucitado? Versículos 51 al 53. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final, a la final trompeta, las trompetas de Apocalipsis, las 7 trompetas de Apocalipsis, al final de la última trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, arrebatamiento de la iglesia, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, en un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos. A ver, vamos a tomar el tiempo que dura, ¿ya? Miren bien. Ya pasó. ¿Otra vez? Ya pasó. O sea, cuando el Señor venga, va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Nadie va a tener tiempo de arrepentirse. Si ahora no estamos caminando en los caminos de Dios, no pienses que vas a tener tiempo. No es que vas a escuchar ruidos, no es que tu mujer te puede llamar y te va a avisar, el Señor está en camino, anda preparándote, arrodíllate, pídele perdón por tus pecados. Si tú estás viviendo una vida de pecado y te encuentras así, así te quedaste. Si tú estás viviendo con el Señor, así te quedaste, en un abrir y cerrar de ojos. Por eso es que hay que estar preparado en todo momento. No dejemos para mañana buscar al Señor. No dejemos para mañana el estar en una comunión con Dios permanente. Será en un abrir y cerrar de ojos. Por Dios, entiendan, un abrir y cerrar de ojos. Hay mucha gente que cree que puede jugar con Dios y que cuando el Señor venga, Él se va a dar cuenta y va a tener tiempo para arrepentirse. No habrá tiempo de arrepentirse. Si no te arrepientes ahora, el Señor te encontrará como estás. El tiempo de arrepentimiento es ahora. El tiempo de volver al Señor es ahora. Busca a Dios ahora, porque la venida del Señor será en un abrir y cerrar de ojos. Es la diferencia entre resucitar para vida, en ese abrir y cerrar de ojos cuando el Señor venga, resucitarán los muertos y los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Si no ocurre contigo eso ahí, tendrás que esperar 1000 años para resucitar para muerte. Eso es lo que ocurre. Muy bien, vamos terminando el pasaje en 1 Corintios, versículos 54 en adelante. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. En otras palabras, frente a nuestra inmortalidad, la muerte ya no tiene ningún poder. Frente a nuestra inmortalidad, la muerte ya no tiene ningún poder. Versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. En Jesucristo tenemos la victoria. En Jesucristo estamos preparados para la resurrección de los muertos. Y por eso el versículo 58 termina diciendo: así que, hermanos míos amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 3 características de los hijos de Dios cuando esperamos la venida del Señor, que será en un abrir y cerrar de ojos. Nos mantenemos firmes en la palabra, constantes en el Evangelio y creciendo siempre en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que, hermanos, la resurrección de los muertos es un hecho.
Cristo fue la primera evidencia, el primer fruto, las primicias. Nosotros también esperamos la muerte y luego la resurrección, o la venida de Cristo y la transformación. Y mientras el Señor llega, no pierda su tiempo, no juegue a la religión, tome una posición firme con el Señor. Y como dice el pasaje, firme, constante, constante, no inconstante, constante, firme, constante y creciendo en la obra de Cristo. Y sirviendo, porque la obra, todo lo que hacemos para el Señor no es en vano. Que Dios bendiga nuestros corazones con su palabra. Señor, gracias por este estudio. Guíanos en él, bendícenos con él. Acompáñanos, oh Dios, en tu palabra, en el resto de la semana, que podamos aplicar lo que hemos escuchado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga.